Buenas, este es el grupo número uno, el cual va a hablar sobre la filosofía en Latinoamérica. Saludos, mi nombre es Paola Jorge y yo les voy a estar hablando sobre la filosofía latinoamericana. Este es un movimiento de pensamiento nacional y la corriente filosófica original. Se lleva a cabo en Latinoamérica a partir de la época de la conquista española hasta el presente. Tuvo sus orígenes en la herencia de la conquista y la colonización española. Nace como un conflicto acerca de lo propio, un pensamiento que busca salir del control de las potencias europeas y norteamericanas a través de los años. Uno de sus objetivos principales es la reflexión para Latinoamérica en torno a temas que pueden causar algún tipo de incomodidad o que pueden ser considerados tabús y hacer una reflexión sobre estos y buscar una respuesta a dichos problemas. Busca ampliar el conocimiento de los latinoamericanos fundados con el humanismo, teniendo como sustento la ética y la misión histórica por igual su moral. Como preguntas fundamentales se lleva a cabo para el pueblo dominicano a considerar qué somos y qué podemos ser en el orden mundial. Dentro de sus temas principales se encuentra la emancipación, como Latinoamérica busca ser autónoma de las potencias tanto europeas como norteamericanas, su dependencia epistemológica, conceptual, económica y política de Latinoamérica respecto a las potencias europeas y norteamericanas, la liberación, la cual consiste en el reconocimiento del lenguaje y el pensamiento dominante, por igual busca superar la dependencia, la opresión y marginalidad. Esta también busca su propia identidad, la defensa de la cultura latinoamericana y su ser en la historia a través de los años. Durante las últimas décadas, la filosofía latinoamericana tuvo grandes influencias por diferentes corrientes filosóficas o doctrinas o disciplinas. Entre algunas de ellas se encuentra la filosofía cristiana tomista, la cual plantea que la filosofía o la disciplina de la sabiduría da respuestas a certezas naturales del razonamiento, los principios del conocimiento humano y el realismo integral. También se puede encontrar el marxismo, el cual rechaza el capitalismo como sistema social y defiende la construcción de la sociedad sin clases sociales y sin Estado. También podemos encontrar el existencialismo, el cual se basa en la cuestión fundamental del ser, que es la existencia. Está orientada a hacer el análisis de la existencia humana como objetivo del universo. La filosofía analítica, la cual se enfoca en cuestionar temas susceptibles a las críticas, usualmente orientados a temas sociales y políticos. Y también tenemos el movimiento americanista. Este fue un movimiento religioso desarrollado por los católicos en Estados Unidos a partir del siglo XIX, que se caracteriza por su contenido social en la política, la educación, la moral, el derecho, la antropología y la religión. Este movimiento, debido a sus prácticas, fue penalizado por la Iglesia Católica. Es importante resaltar que sí, la filosofía latinoamericana se desarrolló a partir de la conquista española hasta el presente, pero esta tuvo un gran auge en el siglo XIX, aunque los pensadores o filósofos de la época no estaban exclusivos para esta corriente. Sí es cierto que ellos eran los filósofos y una de sus actividades era reflexionar filosóficamente, pero esta no era su actividad principal. Su labor, filosófica siempre tuvo una mayor concentración o un mayor objetivo a intereses religiosos o políticos. Por igual, debido a esto, existe una mayor exigencia para los filósofos latinoamericanos modernos, por decirlo así, ya que merecen o exigen una formación más profesional y técnica para poder abarcar correctamente lo que
conlleva esta filosofía a través de toda Latinoamérica. Buenas, mi nombre es Armando Casemiro, ID 111-5738, y hoy les vengo a hablar sobre el surgimiento del pensamiento filosófico en Latinoamérica. Este surgimiento de pensamiento ha tenido dos orígenes populares, el primero siendo la Revolución Mexicana y el segundo siendo a mediados o finales del colonialismo. Pero en base a lo que yo he logrado investigar, pienso que son parte de un todo y juntos crean una línea de tiempo de sucesos que ayudaron a que mundialmente el pensamiento filosófico fuera reconocido. Para mí, según lo que yo he investigado, el pensamiento filosófico latinoamericano surgió, de hecho, en los inicios del colonialismo. ¿Por qué digo los inicios? Si en esos tiempos a las personas del Nuevo Mundo no se les valoraba más que como recursos o como una moneda. Bueno, lo digo principalmente porque el humano es muy bueno imitando. Desde pequeños, incluso después cuando uno crece, va imitando lo bueno y a veces lo malo de las personas que están cercanas a ti o de tus familiares. Generalmente imitando todo lo que logras ver y al mismo tiempo viendo una forma de actuar en base a lo que imitas. Lo mismo hicieron los aborígenes o mejor dicho, las personas que eran esclavizadas. Ellos veían las riñas que se hacían por ellos o por cuando se robaban a alguno de ellos. Porque algo muy común en el colonialismo era que si un vecino quería a tu esclavo, él podría llegar por la noche a robártelo, presentarlo entre todo el pueblo diciendo que era suyo, y luego cuando tú ibas a reclamarle no podías porque se hacía tu voz contra la mía, y si tú intentabas volver a recuperar a tu esclavo, él podía tomar medidas legales contra ti porque según todo el pueblo ese es su esclavo. Lo mismo ellos pensaban, ellos tenían el pensamiento de que qué es lo tuyo, qué es lo mío, qué es lo de nuestro, qué es solamente tuyo, qué es solamente mío, y así mismo hicieron. Ellos empezaron a pensar, si se hacen tales riñas, se llegan a dar golpes, si se llegan incluso a matar o amenazar por simplemente cosas materiales, es porque esas cosas materiales son principales para su supervivencia. Esos fueron los principales pensamientos que surgieron en aquellas personas. Luego este pensamiento se fue desarrollando poco a poco mientras que se buscaba una forma de salir de ese infierno que los cuales ellos vivían, y al mismo tiempo provocando a través de la Revolución Mexicana el desarrollo de este tipo de pensamiento. Claro, mundialmente fue llamado como americanismo filosófico, pero realmente los de Hispanoamérica, Latinoamérica en general, sabían que eso era el pensamiento filosófico latinoamericano, el cual se basaba principalmente en aparte de las cosas materiales, por lo que le habían inculcado los españoles, en las cosas que habían aprendido a través de su vida. Claro, este tipo de pensamiento se fue amoldando al pensamiento filosófico general porque era el más completo, pero nunca olvidaron sus raíces. Siempre se centraron en las cosas que habían sufrido, en las cosas que habían pasado, en los momentos difíciles que habían tenido, y todo eso para, en un cierto punto, pensar, analizar y saber qué hacer dependiendo de las situaciones. Claro, el pensamiento filosófico latinoamericano, por así decirlo, sigue estando en pañales, porque si tomamos y lo comparamos con el pensamiento filosófico tal vez de otras naciones o de otros tiempos, prácticamente es solamente lo básico, pero aún así tiene una marca regional bastante fuerte, la cual fue que en base a lo que uno sufrió, en lo que base a lo que nuestros antepasados tuvieron que pasar solamente para poder generar el cambio. Claro, no solo, porque también recibieron ayuda, todo se ha dicho. Todo en base a esas experiencias es que se hace el pensamiento filosófico. Todo en base a cosas que siempre se han querido y que siempre se han necesitado. Uno de los pensamientos filosóficos más claros podría llamarse el hecho de que muchas veces muchos aborígenes o muchos esclavos en general preferían suicidarse porque ellos entendían que morían, pero en su filosofía era mejor que seguir siendo esclavo. Para ellos simplemente el pensar en tener que trabajar toda su vida para alguien más sin tener garantía de que van a vivir o tener garantía de que van a recibir una recompensa como hacían antes de que fueran esclavizados, simplemente la idea no les parecía correcta y entendían
que la muerte era una mejor opción. Y eso es todo lo que quedó de ellos. Una triste destino, personalmente. Bien, ahora hablaré sobre la importancia de la filosofía. Como muchos sabrán, la filosofía se basa principalmente en el pensamiento libre, saber, conocer, entender, comprender, o incluso no se tiene que siempre estar buscándose una respuesta, pero es lo que muchas personas al hablar o usar la filosofía quieren, encontrar una respuesta a ciertas dudas que ellos tienen. Muchas veces no se le encuentra, pero tampoco se preocupan por eso, por el simple hecho de que la filosofía como tal no busca estar siempre 24/7 buscando la respuesta, sino buscar una especie de explicación que aumente el conocimiento entre varias personas que lo vas contando. Lo mismo pasa con la filosofía de este lado del mundo. Sin esta, nuestra libertad de pensamiento, nuestro modo de pensar estaría aún prácticamente en cavernícola. O sea, sería nada, que sigue siendo nada en comparación al pensamiento o el estilo de pensamiento, mejor dicho, de otros países. Pero al mismo tiempo se puede mejorar, podemos mejorar nuestro estilo de pensamiento imitando lo que hacen otros lugares que tienen un mejor manejo de la filosofía y imitar lo bueno para aplicarlo a nosotros. Actualmente muchos saben que la filosofía no es algo que se enseñe activamente. No se enseña normalmente en muchos colegios y contadas universidades cuentan con un programa de filosofía que sea útil para el estudiante. Pero al mismo tiempo siento que la filosofía, sobre todo la de este lado, se tiene que fomentar más. Como muchos adultos dicen, los que tienen una visión más alegre del futuro, nosotros estamos condenados, pero los jóvenes brillarán algún día. Esto refiriéndose a que los jóvenes, nuestra generación, y no solamente mi generación, generaciones futuras, podemos cambiar el país para mejor. Y por eso siento que una de las principales cosas que se debería aplicar es el uso de la filosofía, o más bien implementar la filosofía como tal, la filosofía latinoamericana, en muchos centros, o enseñarla desde pequeño. ¿Por qué? Porque gracias a esta filosofía nuestro desarrollo de pensamiento se ha podido mejorar bastante, pero aún nos falta mucho, pero estamos aprendiendo, es el punto. Y gracias a que lo implementamos desde ya etapas tempranas de la vida del dominicano, o no solamente el dominicano, vamos a hablar en general de toda la isla. Si lo aplicáramos tanto en el dominicano como en el pueblo de Haití, se podría mejorar nuestro pensamiento, podríamos mejorar cosas, podríamos llegar incluso a resolver nuestras diferencias, ya que todo el mundo sabe que nosotros tenemos un pequeño roce de ideales entre Haití y nosotros. Gracias a implementar esto, nuestro pensamiento, nuestras libertades mentales, vamos a decir así, y nuestra forma de actuar va a cambiar sí o sí. Y va a cambiar, según mi visión, para bien, porque eso provocaría un cambio social en el país, o no solamente en el país, en la isla, bastante grande, provocando como una reacción en cadena que en el futuro la isla se convierta en un país que deje de ser tercermundista. Yo tengo esa esperanza de que, porque eso está claro que lamentablemente mi generación no va a poder lograr, no va a poder, tal vez incluso no lleguemos a ver que eso se logre, pero yo tengo la esperanza de que por lo menos nuestra próxima generación, basándose en cómo nosotros le criemos, cómo nosotros le enseñemos, cómo nosotros le transmitamos toda la información que nosotros queramos que lleguen a ellos, podrán lograrlo algún día. Tengo ese sueño poco probable, siendo completamente honesto, si nos vamos a las estadísticas, pero yo tengo aún dichas esperanzas. Y eso es básicamente las razones principales por las que la introducción de la filosofía, o más bien dicho, la filosofía latinoamericana en general, ha provocado cambios. Sin esta haber existido, no hubiéramos tenido una libertad de pensamiento como la tenemos actualmente. Ya repito, otra vez, es leve, pero es por lo menos algo. Vamos a ser conformistas por solamente esta vez. Vamos a usar lo poco que tenemos para poder desarrollarlo, poder mejorarlo y como tal, ser mejores como seres humanos, ser mejores con el prójimo, ser mejores en general, poder avanzar y seguir adelante en nuestro camino, que es posiblemente y con mucha suerte, siendo completamente honesto,
llegar, aunque sea a segundo mundo, como por ejemplo Brasil, que en su caso hay que investigado la filosofía no está tan fuerte, pero como quiera, siento que esa podría llegar a ser nuestra llave que puede abrir las puertas a un nuevo mañana. Hello, hola, mi nombre es Emil José Fermín Guzmán, ID 1106011. Hoy les hablaré sobre los principales exponentes de la filosofía latinoamericana. Empecemos con nuestro amigo José Cecilio del Valle, a.k.a. José. José nació en Honduras, pero se crió en Guatemala, donde ahí recibió las influencias de las nuevas corrientes filosóficas, políticas y económicas, que produjeron una verdadera revolución en las ideas que anteriormente se tenían sobre los hombres. Seguimos. Estudió filosofía y derecho en la Universidad de San Carlos. Ya para el 1920, ya era alcalde de una ciudad en Guatemala. Pensamientos. Era humanista. Pensaba que nada valía la ilustración si no servía para ayudar a los hermanos y buscar en términos prácticos su perfeccionamiento. Como todo un capitalista, le gustaba el libre comercio. Fue uno de los gestores del concepto de integración económica. Abogó por los beneficios de una mayor cooperación entre las provincias de Centroamérica. Valle veía en la ciencia los instrumentos adecuados para mejorar las condiciones de los hombres. Todo un filántropo, apoyado en la ciencia. José, te amamos. Su legado. El legado del Valle quedó plasmado en una serie de artículos y discursos y proyectos en los que identificaba cuáles eran los males, por así decirlo, que tenía la economía latinoamericana en ese momento, donde al final no supimos ejecutar y estamos donde estamos. Seguimos con Francisco Quesada, a.k.a. Quesada. Fue un militar y político hondureño. Quesada promulgó las reformas liberales, la educación, la libertad de la prensa y de la religión, muy importante. Limitó el poder de la Iglesia católica con la abolición del diezmo de parte del gobierno y la separación del Estado y la Iglesia. Seguimos con sus pensamientos. Pensaba que la guerra es un medio para conseguir cambios positivos y que era lo único método para conseguirlo. Ahí estoy un poco en desacuerdo, pero cada quien tiene su forma de pensar. Por consiguiente, estaba de acuerdo con la milicia. El Estado tenía el deber de mantenerla, ya que éste protege a la patria. Buscaba defender la independencia y se perfiló como un héroe defensor de las instituciones democráticas. Luchó contra la monarquía. Seguimos con su legado. Se convirtió en un mártir y símbolo de la República de Centroamérica. Él dio su vida, aunque sin éxito, tratando de perseverar la unión de estos países. Es un ícono y hay una estatua en España, en Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, entre otros países. Seguimos con José Martín. José Martín fue un político republicano, democrático, pensador, filósofo, político, económico, entre otras cosas más, cubano. Organizó la guerra del 95, o mejor conocida como Guerra Necesaria. Perteneció al movimiento literario del modernismo. Seguimos con sus pensamientos. Definió el nacionalismo. Algunos de sus principales pensamientos proclamados en el Manifiesto de Montecristi. Mira qué bien. La denuncia del mantenimiento del orden colonial, el sentimiento antiimperialista, la apelación de la voluntad nacional, la defensa del mestizaje cultural, entre otras cosas. Dedicó toda su vida a tratar de conseguir la unión entre todos los cubanos. Bien, que viva el comunismo. Expulsar el colonialismo español y fundar una república independiente. Qué grande. Ahora hablaremos un poco de José Froilán de Jesús, a.k.a. José. Fue escritor, periodista, político hondureño. Nació es considerado uno de los intelectuales hondureños más importantes del siglo XX. Hombre de vasta actuación pública, fue ministro del gobierno de Honduras. Pensamientos. Apoyó la causa de Sandino, luchó contra el ejército norteamericano y se definía a sí mismo como un liberal.
en el perfecto sentido del vocablo. Su pensamiento político es el de un centroamericano que se sitúa entre los más avanzados de su tiempo. Y para no alargar más el cuento, voy a mencionar 3 de su bestseller, que eran Mariposas, que lo lanzó en el año 1894. En el top 2 tenemos a Renglones, que lo lanzó en el 1899. Y por último, ya para finalizar, La Tierra Materna, en el 1911. Señores, esa es mi exposición de hoy. Gracias por escucharme. Los dejo con mis compañeros. Bendiciones. Bye. Bueno, los temas principales de la filosofía latinoamericana son el colonialismo, el neocolonialismo, la dependencia y la emancipación y la liberación. Para empezar, la filosofía latinoamericana parte de una denuncia al proceso de colonización, ya que se dice que las comunidades indígenas fueron despojadas de su identidad y de su territorio y que fueron violentadas. Esto vemos bastante, más bien se expresa bastante en el discurso político que tenemos hoy en día en muchos países latinoamericanos, que se intenta abogar por la reivindicación indígena. Aún así, hay quienes no están totalmente de acuerdo con estas reivindicaciones, ya que se dice que realmente la identidad del latinoamericano contemporáneo se basa principalmente en este proceso. Es decir, es cuestión de aceptar que más bien somos producto o hijos de un proceso violento. Ahora, estas ideas de reivindicación o de decolonización o de aceptación quedan un poco en segundo plano de un nuevo proceso que se está viviendo, sobre todo hoy en día, que es que es uno de los temas que también se abarca, que es el tema de la neocolonización. Y lo que sucede es que los países latinoamericanos, debido a la inserción de sus economías al capitalismo global, más específicamente hablando sobre el proceso neoliberal, nuestras economías fueron empobrecidas. Y ahora los países colonizadores y dominantes son los países que se encuentran en Norteamérica, quitando a México evidentemente, o sea, Estados Unidos y Canadá y los países europeos. Ese tema se puede apreciar bastante, por dar un ejemplo, cuando vemos cómo últimamente en México se ha mencionado muchísimo que a raíz de la pandemia muchos extranjeros han decidido irse a vivir a la Ciudad de México para poder trabajar de manera remota, pero ellos siguen ganando en dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los precios de las viviendas aumentan, se gentrifica la zona y los autóctonos se ven obligados a tener que irse de ahí. Incluso también se ha mostrado cómo muchos de estos estadounidenses han impuesto el inglés en México y muchas personas se ven obligadas a hablar en inglés, o sea, han impuesto su lenguaje. Entonces, otro de los temas que también se menciona en la filosofía latinoamericana es la idea de la dependencia. Y es que, como su concepto lo indica, somos totalmente dependientes a estos países desarrollados. Tenemos el caso del autor Dussel, que menciona que, más bien propone la teoría del centro y la periferia, refiriéndose como el centro a aquellos países desarrollados que están en la cima de la jerarquía del capitalismo, o sea, Estados Unidos, Canadá, los países europeos que mencionamos anteriormente, y tenemos el caso de los países de la periferia, que son los países subdesarrollados y dominados. En ese grupo se encuentran los países latinoamericanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que aquí es donde nos damos cuenta que la filosofía latinoamericana tiene un fin, o más bien es el medio para encontrar la emancipación y la liberación. ¿Qué es lo que sucede? Que se ha expuesto que realmente los países latinoamericanos no solamente hemos heredado nociones políticas y económicas de esos países, sino que también hemos heredado nociones culturales y filosóficas totalmente eurocéntricas. Entonces, tenemos como principal motor la búsqueda de la liberación de estos superpoderes para poder así empezar a abogar por nuestra propia realidad. Y hasta aquí ha llegado nuestra exposición. Espero que la hayan entendido, que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Y muchas gracias por su atención.